Buenos días a todos, una vez más desde el Consejo Federal de Inversiones y en este caso con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba vamos a desarrollar la última de las videoconferencias de esta serie dedicadas a redes digitales y gobierno electrónico. La provincia de Córdoba puso énfasis en el análisis de los aspectos que tenían que ver con la transparencia fiscal y la visibilidad del Estado provincial en materia fiscal, no solo a nivel provincial, sino en toto a nivel subnacional, es decir, incorporando también resultados sobre los municipios. Las expositoras en este caso son dos economistas, digamos, que tienen un extenso currículum. Una es Sofía de Valle, licenciada en Economía, la otra es la doctora María Cecilia Abramovich, ambas tituladas por las universidades cordobesas y en un caso por la Universidad Carlos III de Madrid. Sin mayores agregados, los dejo con Sofía y María Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Yo soy Sofía de Valle. Junto con Cecilia hemos estado a cargo de este proyecto que se denomina La transparencia fiscal y el gobierno electrónico al servicio de la sociedad. Identificación y medición de indicadores sintéticos a nivel de gobierno subnacional. En términos generales, el objetivo de este proyecto fue identificar el grado de utilización que tienen los gobiernos subnacionales en Argentina de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y básicamente enfocado en dos ramas, que es el gobierno electrónico y la transparencia fiscal. Entonces, a lo largo del proyecto hemos diseñado metodologías de medición de estas dos ramas, de gobierno electrónico y de transparencia fiscal, y hemos aplicado evidentemente las metodologías en los dos niveles de gobierno. A nivel provincial, midiendo estos dos indicadores en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a nivel municipal, identificando una muestra de 100 municipios de todo el país, los 100 más grandes, habiendo quedado representadas todas las provincias. Bueno, sobre las bases de que de alguna manera siempre no caben dudas, básicamente, de que la información pública es el instrumento clave del control ciudadano de la actividad de todos sus representantes, nace la idea de poder cuantificar la calidad, cantidad de esa información pública a través de, como dijo Sofía, a través de los portales web de los gobiernos subnacionales, ¿sí? Pero el primer elemento a considerar es que esa información tiene que ser precisa, tiene que ser clara, ordenada, tiene que estar disponible en el momento que uno la necesite y además tiene que ser actual, ¿sí? Entonces, esos puntos van a ser claves a la hora de identificar o puntuar la existencia de esa información, ¿sí? Dentro de los mecanismos de transmisión de información pública, la Internet va a aparecer, digamos, como un semáforo, como la TIC más importante por su masividad y por el alcance que está teniendo día a día para la transmisión de esa información. Con lo cual, los portales web de los gobiernos van a ser, digamos, los principales instrumentos que vamos a chequear en nuestro indicador de gobierno electrónico, de performance. Ahora bien, aquí encontramos dos limitaciones importantes, ¿sí?, respecto del control ciudadano a través de los portales, de la información publicada en portales web. El primero es que puede existir, ¿sí?, escasos incentivos por parte de los gobiernos o de las autoridades públicas a publicar cierta información sensible, ¿sí?, que pueda ser utilizada para la propia gestión, ¿no es cierto?, para el control de la propia gestión. Y por otro lado, aún encontrándonos, ¿sí?, con portales web de muy rico contenido, por ahí la dinámica con la que está estructurada puede ser relativamente pobre y dificultar el acceso a ella, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos con portales web de pobre contenido, ¿sí?, que no nos sirven de mucho, o portales web con un contenido muy bueno, pero que tiene una dinámica, una estructura, la forma en la que se mueve el ciudadano o accede a los distintos tipos de información o aplicativos, es relativamente complicada, ¿sí? El trabajo va a tener como objetivo, ¿sí?, definir un único instrumento eficaz para el control ciudadano del accionar de sus autoridades, ¿sí? Para ello vamos a utilizar
dos tipos de dimensiones de trabajo: la asistencia del ciudadano a través de información y servicios en línea, y por otro lado, la transparencia fiscal, ¿sí? De esta forma van a nacer dos indicadores, el resultado de este trabajo, ¿sí? El ISAGEL, que es el Índice de Servicios y Asistencia Gubernamental en Línea, y el Índice de Visibilidad Fiscal, el IVIF, ¿sí? Siempre entonces que nos refiramos a gobierno electrónico, nosotros vamos a estar refiriéndonos siempre a la utilización por parte de los organismos o entidades gubernamentales de las plataformas digitales y de la Internet, ¿sí? Para transformar las relaciones que tienen con los ciudadanos, ¿sí? Y otras ramas del gobierno también, ¿por qué no? Básicamente sobre tres objetivos: proporcionar una mejor asistencia y servicios a los ciudadanos, el empoderamiento de las personas a través de justamente de esa mayor información que pueden tener, sobre todo para la toma de decisiones, y el tercer punto es incrementar la eficiencia y eficacia de la propia gestión pública, ¿sí? De esta forma, el ISAGEL, nuestro índice de servicios y asistencia gubernamental en línea, va a estar enfocado en 4 dimensiones de gobierno electrónico: una dimensión autoridad, información, interacción y transacción. La dimensión autoridad va a estar vinculada a la presencia, ¿sí?, del gobierno y de las autoridades públicas propiamente dicho, y de su accionar a través de los portales web. Con respecto a la dimensión de gobierno electrónico e información, propiamente dicha, vamos a estar vinculado todo otro tipo de información de la que dispone o puede acceder fácilmente un gobierno o una entidad pública y colabora o ayuda facilitándoselo a los ciudadanos. Básicamente les da poder al brindárselas. Con respecto a la dimensión de interacción, vamos a estar buscando alguna relación entre los usuarios de la plataforma, propiamente dicho, las entidades públicas, y una persona física o, puede ser una empresa o una persona, ¿no? Y vamos a estar refiriendo a relaciones más bien simples. Luego en la dimensión transacción vamos a estar buscando en las plataformas web la posibilidad de que haya interacciones complejas, ¿sí? E incluso que vinculen a múltiples usuarios. No solo importa la cantidad y calidad de toda esta información, ¿sí?, sino también la facilidad integral con la que el usuario se mueve en la plataforma, ¿sí? Por lo tanto, vamos a considerar lo que se llama un indicador transversal de accesibilidad. Vamos a buscar que la forma en la que se mueve el ciudadano en la plataforma sea amigable, sea rápido y pueda acceder fácilmente a lo que está buscando, ¿sí? Bien. De esta forma vamos a definir un indicador por cada una de las dimensiones, un subindicador, perdón, por cada una de las dimensiones del gobierno electrónico. Un subindicador autoridad, una información, una interacción y una transacción. Y el ISAGEL, el índice final, el índice sintético, va a estar formado por la suma ponderada de esos subindicadores. Con respecto a la medición propiamente dicha, lo que vamos a hacer es consideramos 100 municipios argentinos, fueron seleccionados aleatoriamente, pero siempre recordando que los más grandes tenían que estar presentes, ¿sí? Y que todas las provincias estén representadas. Con respecto a las fuentes de información, se consideraron exclusivamente las de índole oficial. Con respecto a la logística de relevamiento, se consideró siempre en los portales web aquella información o aquella posibilidad de hacer un trámite de libre acceso. Por otro lado, va a haber un relevamiento simultáneo por varias personas para evitar valoraciones subjetivas, ¿sí?, y en cortos periodos de tiempo. Y por otro lado, bueno, como ya les dije, vamos a evaluar existencia, completitud y calidad, siempre normalizando a una escala de 0 a 1, de tal forma que tanto los subíndices como el ISAGEL, el indicador sintético, va a estar comprendido en un indicador entre 0 y 1. 1 es la máxima puntuación posible y 0 la menor puntuación. Cuando sacamos los principales resultados para municipios, para estos 100 municipios, lo primero que vemos es la amplia, ustedes van a ver, están ordenados ahí los resultados de la mayor puntuación hacia la menor puntuación. Lo primero que vemos es la amplia diversidad que encontramos en los resultados. Vamos a ver que los municipios de mejor performance con puntajes que van entre el 0,60 y el 0,74 puntos, ¿sí? O sea, ninguna llega a la puntuación máxima. Y vemos que están entre 20 y 25 veces, estos puntajes son entre 20 y 25 veces mayores que las jurisdicciones de peor performance, ¿sí?
que estamos con puntajes de 0,03, prácticamente nulos. Otro punto a destacar es que prácticamente, excepto las primeras 6 jurisdicciones, el resto de los 100 municipios relevados tenía puntajes inferiores a la mediana, al nivel medio que podía llegar a alcanzar con el indicador. Lo que está diciendo que hay mucho por hacerse. Lo que más ha participado, ha contribuido a la puntuación en el indicador ha sido el indicador de información, que significa que la mayor cantidad y calidad de información se encontró allí. Si nos olvidamos, en vez de hacer el foco en municipios, hacemos el foco en general en los indicadores, lo que vamos a ver es que el indicador autoridad, la forma en que los gobiernos se dan a conocer a través de sus organigramas, a través de sus actividades en prensa, es el que más se ha desarrollado, donde se ha destacado particularmente el componente de prensa. Ese es el que no fallaba en ningún caso y que en general con una calidad más bien alta. Con respecto al subíndice información, también ha tenido en general, en promedio, una muy buena performance. El panorama es totalmente distinto cuando empezamos a buscar la interacción. Una cosa es que el usuario sea simplemente un receptor de información, como en el componente autoridad de información, y otra es cuando la plataforma se utilice ya para interactuar con el usuario. Y finalmente, en la peor performance general se observó en el subíndice de transacción, dentro de ese mal, que es lo mejorcito que se podía rescatar, que existía la posibilidad de ejercer denuncias y reclamos y que la posibilidad de pagar o simular mecanismos de pago de algunas tasas municipales. Sin embargo, el puntaje ha sido más bien bajo. Finalmente, la corrección por accesibilidad. Si ahora además consideramos el indicador transversal que nos dice, bueno, cómo se mueve el usuario a través de la red, la performance cae terriblemente. Vamos a pasar al otro indicador, el de transparencia fiscal. Cuando hablamos de transparencia fiscal, en general se hace referencia a un sector público abierto hacia la sociedad en todo lo que se refiere a gestión, indicadores, proyecciones, básicamente la apertura de las cuentas públicas hacia la sociedad. La transparencia permite que los ciudadanos, empresas y los demás agentes de la sociedad puedan evaluar la posición financiera de un gobierno y cuáles son los verdaderos costos y beneficios que tienen las actividades públicas. Entonces, de algún modo, fortalece los mecanismos de monitoreo y control de la gestión del sector público y favorece así una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Por lo general es considerado como una precondición para la sostenibilidad fiscal, para un buen gobierno y una mayor disciplina fiscal. Hay muchos estudios a nivel internacional que miden la importancia de por qué es importante la transparencia fiscal y en muchos de ellos se detectan que hay una relación positiva entre transparencia fiscal y mayores decisiones de inversión en un país, mayores niveles de ingreso per cápita, un menor nivel de déficit fiscal y deuda pública y menores índices de corrupción. Y a nivel de gobiernos locales, casi la mitad del gasto público en nuestro país es llevado adelante por provincias y municipios, con lo cual el monitoreo, la transparencia fiscal de este gasto público es una premisa básica. Es en el ámbito local, en los municipios, donde adquiere mayor relevancia porque es el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y por ende es mayor la posibilidad que un ciudadano pueda ejercer un mecanismo de control sobre su municipio que tal vez sobre la provincia o ni hablar sobre el país. Son los niveles de gobierno que brindan un servicio tal vez más tangible para los ciudadanos y de algún modo es más fácil llevar adelante un control por parte de los ciudadanos. Es la metodología que hemos adoptado para medir la visibilidad fiscal en los gobiernos locales. Básicamente consiste en construir un indicador. Lo hemos llamado indicador de visibilidad de la información fiscal. Es importante construir un indicador porque permite reunir toda la información en un solo valor, en una sola medida, y esto garantiza un tratamiento objetivo de la situación, permite establecer comparaciones homogéneas entre jurisdicciones y a la vez permite realizar un seguimiento a lo largo del tiempo. Hemos visto que estas cuestiones son muy cambiantes, son muy dinámicas a nivel municipal y a nivel provincial. Y bueno, el indicador a lo que apunta es medir básicamente el grado de acceso que tiene la ciudadanía a información relacionada con las cuentas públicas, evaluando la cantidad y detalle de la información que los gobiernos ponen a disposición de la sociedad en los portales web oficiales de gobierno.
Y el IVIF, el indicador de visibilidad fiscal, se basa en 7 subindicadores: ejecución del presupuesto, compras del Estado, deuda pública, personal, legislación y recaudación. A cada variable se le asigna un ponderador, un peso, y la suma de esas variables ponderadas nos da el indicador del IVIF, que también varía entre 0 y 1. 1 es un gobierno que publica toda la información que nosotros medimos, y 0, un gobierno que no publica absolutamente nada. También hemos corregido el IVIF por el grado de detalle con el que se brinda cierta información. En materia de presupuesto, ¿qué es lo que medimos si un sitio web publica? La ordenanza de presupuesto del año vigente, del año en curso, todos los cuadros, anexos y detalles a ese presupuesto. Y también medimos que estén publicadas en los sitios web las ordenanzas de presupuesto de años anteriores. Es muy importante para poder ver la evolución. En cuanto a ejecución presupuestaria, vemos la ejecución presupuestaria también, si se publica la del año en curso y la de años anteriores, para poder hacer un seguimiento de las cuentas públicas. En cuanto a la normativa municipal, vemos que se difunda las ordenanzas tarifarias e impositivas vigentes, el Código Tributario, y también vemos que se publique el boletín oficial, o en el caso de los municipios se denomina más bien un digesto municipal, que es como un compendio de todas las ordenanzas sancionadas por el municipio. Otro dato que medimos es el de la deuda pública. Es importante que esté el stock de deuda pública, es decir, cuánto debe actualmente mi municipio y cuáles son los vencimientos futuros de deuda. Otro tema muy relevante en cuanto a transparencia fiscal es el tema de las compras y contrataciones y las licitaciones. Y acá lo que nosotros vemos es que esté disponible no solo las licitaciones y contrataciones vigentes, sino también que es importante ver luego el resultado de esas licitaciones o compras del Estado. Un detalle de cuál es el gasto, las compras y contrataciones que lleva adelante el sector público. Y finalmente también interesa saber cuestiones relacionadas con la planta de personal y la escala de remuneraciones de ese personal. Luego, al indicador lo corregimos básicamente por el grado de desagregación. ¿En qué nos fijamos en el grado de desagregación? Básicamente apuntamos a la ejecución presupuestaria. Básicamente ahí lo que vemos es si se publican las distintas clasificaciones de ingreso por nivel de gobierno, es decir, si el ingreso es ingreso propio o si es ingreso que proviene de las provincias. ¿Cuáles son las etapas del gasto? Presupuestado, comprometido, devengado, pagado. Y las distintas clasificaciones del gasto, en qué se gasta, por objeto, económico, finalidad y función. Este gráfico muestra un panorama de cuál es la información que más se publica. La que más se publica es la referida a la legislación fiscal. En el otro extremo es el tema de la planta de personal y los datos de deuda. A nivel promedio, lo que observamos es que el indicador asciende a 0,40. En promedio, para todo el país, los municipios difunden solo un 40% de la información necesaria para poder realizar un control de la gestión. Eso muestra, al igual que en el caso de Elisa Gel, hay un largo camino aún por recorrer en materia de visibilidad fiscal municipal y queda mucho por difundir aún en los municipios. Aún así, cuando vemos el ranking de los 100 municipios, en general lo que se aprecia es una gran variabilidad, con municipios que superan el 90%, y en el otro extremo tenemos un listado de casi, diría, menos de 9 municipios que no difunden absolutamente nada. También hay una variabilidad en cuanto a al tipo de información que se publica, pero en general tiende a publicarse más la cuestión normativa y las ordenanzas del presupuesto. En los últimos años ha habido una mejora en la información. Evidentemente que esa mejora no es compartida para los 100 municipios. Acá tenemos el ranking de cuáles han sido los municipios que más han mejorado y los que han empeorado. Es también muy variable la situación. Fundamentalmente los retrocesos se deben a que sobre todo los vemos en los cambios de gobierno, cuando tal vez lo que uno publica, un intendente estaba muy interesado en la transparencia y el intendente que le sigue no le da tanta importancia. Nosotros elaboramos una especie de guías de buenas prácticas en visibilidad fiscal
tomando estándares internacionales y adaptándolos al caso subnacional argentino. La premisa básica de esta guía de buenas prácticas es que toda la información tiene que estar disponible en un sitio web que sea de libre acceso, nada de claves ni de contraseñas, y sin costo para la ciudadanía. Las recomendaciones generales es que es necesario fomentar una cultura de la transparencia, tiene que ser una acción conjunta y una política de Estado a largo plazo. Un programa marco para una reforma de transparencia, evidentemente el primer paso es que exista un marco legal, que tiene que haber un sistema informático de administración financiera, construir indicadores de gestión y también que haya seminarios de capacitación y difusión entre funcionarios y empleados para justamente sentar las bases de la cultura de la transparencia. ¿Qué recomendaciones relacionadas al sitio web podemos brindar? Bueno, que sea un portal de fácil acceso, amigable, que la búsqueda de la información pueda ser realizada en pocos pasos, obviamente que la información esté actualizada, lo ideal sería que esté online, que sea dinámico y automatizado el sitio web, esto obviamente información desagregada, que exista un buscador que facilite encontrar la información y que haya series temporales de información. ¿Qué recomendación podemos brindar en relación al tipo de información? Bueno, tienen que estar todo el funcionamiento y los procedimientos del municipio claros y ordenados. Tiene que haber datos de un sector público consolidado, documentos básicos relacionados a todo el proceso presupuestario, el listado de activos, un sistema de compras y contrataciones, los subsidios, normativa ordenada y sistematizada, la deuda y los pasivos del municipio. Es decir, toda información que permita llevar adelante un adecuado control de la gestión de gobierno. En síntesis, el objetivo nuestro fue diseñar una metodología, construir un indicador, medirlo y brindar recomendaciones. Lo interesante es generar los incentivos necesarios para que el gobierno tome noción de la importancia que tiene la transparencia fiscal y el gobierno electrónico y la ciudadanía también, y de algún modo se mejore este panorama que a nivel local en Argentina vemos que hay un retraso aún importante. Muchas gracias.